Son las 9 de la mañana con 9 minutos, estamos ya de regreso después del comienzo musical del programa del día de hoy y preparados para saludar a quienes nos van a acompañar, que ya están en conexión con nosotros y que van a dar vida al panel del día de hoy. Saludamos a María Carolina Cox, ella es suplencia en la Dirección Regional del Frente Amplio de la región de Ñuble. ¿Cómo estás, María Carolina? Muy buen día y bienvenida al panel. Muy buenos días por allá, no sé si me escuchan, estoy Excelente, nueva, primera vez. sí, te escuchamos Perfecto, perfecto. ya, la primera vez uno se pone nervioso, todo muy bien por acá, me da resfriada, acá hace mucho más frío que Sí, allá, de todas maneras. así que Muchas eso, gracias. pero bien. Gracias por estar acá con nosotros. Y saludamos a Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad, que también nos acompaña habitualmente en nuestros paneles. ¿Cómo estás, Pablo? También muy buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos ya en materia para poder empezar a intercambiar puntos de vista, visiones en torno a lo que es el quehacer de político y particularmente lo que ha venido de la mano con este caso, esta formalización que se ha llevado adelante del abogado Luis Hermosilla y particularmente las declaraciones que han ido surgiendo al alero de aquello. Y no han pasado para nada desapercibidas las palabras del presidente Gabriel Boric que entregó el día martes en una actividad, sin ir más lejos, en Lo Prado, donde señalaba que acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Decía, es importante decirle a todo el pueblo de Chile que tal como estamos enfrentando con firmeza a la delincuencia y al crimen organizado, a la corrupción y al tráfico de influencias, hay que enfrentarlo con mucha dureza acá y no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase. Y la justicia y la ley tienen que ser iguales para todos. Es parte de lo dicho por el presidente. Pero esto obviamente trajo coletazos, reacciones en la defensa y particularmente quien hizo varias declaraciones al respecto fue Juan Pablo Hermosilla, abogado de Luis, y que en distintos lugares estuvo planteando algunos puntos de vista. Uno de ellos los hizo en el marco de una conversación con Radio Infinita y ahí señaló: quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía a propósito de la declaración del Colegio de Abogados, a propósito de lo que señaló la ministra y a propósito de lo que se señaló por parte del presidente de la República. Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábralo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. Fueron los primeros avances que se hicieron por parte de Juan Pablo Hermosilla al alero de esta discusión, pero también tuvo declaraciones a salida de tribunales. Señaló, por ejemplo, que yo no sé si se les olvida que el gobierno tiene tejado de vidrio en temas de corrupción. Lo otro que señaló: soy de izquierda y de izquierda dura, yo voté por este presidente, yo me inscribí en Convergencia Social, fui, comillas, de los giles, dice, que nos inscribimos en Convergencia para que saliera candidato y nos topamos con esto ahora. Es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y en que no ha habido determinación de culpa todavía, solo se puede justificar por ganancias políticas pequeñas. Son algunas de las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla que estamos trayendo a colación y que queremos particularmente dar cuenta en esta conversación para ir analizando efectivamente la pertinencia de las palabras desde el Ejecutivo en torno a este caso y las consecuencias que eventualmente podrían tener. Vamos a estar recogiendo también otros puntos de vista, pero quiero partir con esto en esta discusión. María Carolina, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo lo ves. Bueno, de hecho yo soy convergente, o sea, ex convergente Sí, social, así que también este tipo de declaraciones sí, tocan. me parece Mm, bastante. O sea, primero, yo considero desde mi perspectiva que el presidente tiene todo el derecho a hacer, y esta es mi perspectiva ujú. personal, no voy a hablar por el Frente Amplio ni por Convergencia, estoy totalmente de acuerdo y de hecho nos muestra lo transversal finalmente que es el tema de la corrupción muchas veces instalado en el poder. Siento que me hace cuestionarme qué tipo de personas, qué clase de personas son las que también buscan entrar a partidos políticos independientes de cuáles para poder acceder también a diversos poderes. Entonces, ante las comillas, amenazas de Juan Pablo Hermosilla, Mm, de que abran todo y que en quién estamos hablando, que mm, lo abran, porque necesitamos saber, independiente de sin color político. mm, Necesitamos saber quiénes son las personas que están dispuestas a negociar, quiénes son las personas que están dispuestas a, es como
seguir pudriendo esta raíz de este conflicto que vamos llevando arrastrando hace bastante rato, que tiene que ver con una ciudadanía que desconfía de la clase política, y no solo de la clase política, del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Destápenlo. Pablo, Y sí, un sí, mini detallito. sí. Hay otra cosa que a mí me parece Ujú. también como muy, muy interesante también como este tipo de declaraciones. De tener información, porque dicen tener información y empiezan a salir nombres de allá para acá y aparecen oposición y personajes diciendo, entonces revisen a tal persona, revisen esto, revisen lo otro. De tener información que pudiera ser criminal porque no está denunciado. Complicidad. Voy Eso. contigo ahora, Pablo. Ahí escuchábamos recién a María Carolina la visión preliminar que tiene respecto a cómo se han estado dando todos estos, este caso en general, las sesiones, las audiencias y particularmente esto que ha ido ya escalando hacia lo más político. Quería también retomar algunas declaraciones que realizó el exministro de Justicia Isidro Solís en el programa que nos antecede, Línea 1, dentro de lo que señaló por la postura, por ejemplo, del presidente, dice que en protección de su propio cargo él tiene que salir del pantano donde se metió, porque si no, esta discusión va a terminar dañando la majestad de la institución presidencial. Es uno de los puntos que dio cuenta Isidro Solís. Dice además que yo creo que el gobierno cometió un error, creo que el presidente empequeñece su rol y además corre riesgos que son absolutamente innecesarios. Eso te dejo también como elemento extra para que podamos incorporarte también, Pablo. Sí, bueno, en términos generales, yo entiendo que a veces el presidente tiene que comentar lo que pasa en la contingencia. Yo no sé qué es lo que aporta realmente, en términos de justamente como se ha señalado y varias voces han alertado, justamente tiene que ver con que no hay ningún beneficio para el presidente en esta instancia. De alguna forma tiene un discurso muy, muy duro contra los poderosos, que es un discurso similar en otras instancias que hemos escuchado, que no solamente tiene que ver con lo que estamos investigando ahora, sino que tiene que ver con algo más global de la percepción que él tiene como de la política, de cómo se relacionan unos y otros. Y en ese contexto, yo no sé qué, como les señalo, qué tanto aporta justamente que el presidente salga a decir eso, más cuando el caso está en pleno desarrollo. O sea, estamos recién discutiendo sobre la prisión preventiva y por lo tanto hay una etapa larga de investigación, de accionar del Poder Judicial en todas sus instancias, que fácilmente esto puede llevar años. Uh-huh. Y por lo tanto la declaración del presidente creo que no es oportuna justamente en ese sentido. O sea, poco aporta a lo que tiene que ver con la decisión de la justicia, y además se mete en un problema que le hace además muy fácil la defensa. A partir de lo que señala el mandatario, la defensa la ocupa como un recurso muy válido para ello, desde el punto de vista de alguna forma plantear su caso. Uh-huh. Entonces, en ese escenario, creo que no es el momento más adecuado para que el presidente Boric pudiera señalar ese tipo de declaraciones. Podría ser al final del caso, o sea, una vez condenado o no, Hermosilla, y de alguna forma reafirmar lo que señala el Poder Judicial, pero creo que en esta instancia, en este momento, yo no sé cuál es justamente el aporte que eso hace a lo que se está discutiendo. Pone temas sobre la mesa y tiene que ver, insisto, con un discurso muy claro del presidente respecto a la condena a los abusos, a la corrupción, y me parece bien desde el punto de vista general. Uh-huh. Pero cuando entra el caso en particular, creo que ahí me quedan bastantes dudas respecto a la conveniencia de los dichos del mandatario. María Carolina, a propósito también de lo que se refiere Pablo, de lo que también daba cuenta a propósito de algunas opiniones que han surgido respecto a la figura presidencial y si es pertinente o no entrar en este tipo de declaraciones. Ahí Pablo también daba cuenta de que es un proceso que hasta el momento está con el tema de las prisiones preventivas. La investigación se mantiene. ¿Cómo ves también esos apuntes? Lo que tiene que ver con la figura presidencial y lo que es el momento judicial en que está este proceso, que muchos dicen que tal vez se anticipó a propósito de lo que decía Pablo. Bueno, yo al menos me dedico al ámbito de las comunicaciones y discrepo. Uh-huh. Discrepo de que no sea oportuno, todo lo contrario, considero que es importante para la democratización de la información. El ciudadano de pie muchas veces no sabe lo que está pasando en tribunales y pone una presión importante
como a lo que está sucediendo, a que no pase por... Finalmente lo que estamos viendo es un modus operandi de un grupito de personas, al parecer, en donde están acostumbrados a hacer ciertos movimientos creyéndose todopoderosos en la sombra. Qué bueno que se mencione abiertamente y que toda la ciudadanía, transversalmente, pueda acceder a la información de lo que está pasando. De todas maneras, es un imputado, es una persona que ya está con prisión preventiva. Hemos visto cómo se menciona, se habla de varios casos, muchas veces cuando se habla de portonazos, esto y lo otro, tal delincuente está en tal lado y no hay ningún problema con mencionarlo. ¿Cuál es la diferencia del delincuente y el portonazo? Finalmente, como que está en proceso de ser como siendo imputado versus, por ejemplo, Luis Hermosilla. Es simplemente un ciudadano más de Chile que hasta el momento se están investigando crímenes. Pablo, en más de una oportunidad cuando hablamos de estos casos nos encontramos con la forma en que se abordan dependiendo de quién se trate. Ahí también lo decía María Carolina respecto a cómo se aborda un portonazo respecto a lo que pueda pasar con los llamados delitos de cuello y corbata. ¿Cae desde tu perspectiva también a la hora de ir viendo las formas en que se opina sobre estos temas esta misma distinción, como lo plantea María Carolina? Es que yo creo que coincidimos en que el tipo de delito es muy grave, obviamente, y por lo tanto tiene que ser investigado con la instancia correspondiente, ojalá con la máxima celeridad posible. A veces se nos olvida que este caso es muy complejo, porque por un lado, si bien hay muchos chats, muchas conversaciones, lo que tiene que probar la justicia, el Ministerio Público, es con que hay existencia de delitos. Y eso cuando estamos hablando de temas de dinero, de tráfico de influencia, no es tan fácil de determinar como cuando alguien le roba a otro. Y por lo tanto, en sí mismo el caso tiene una complejidad importante para la ciudadanía y para todos los que seguimos este tipo de instancias. Entonces, hay una mención compleja que tiene que ver con lo que se resuelve. De hecho, si uno se pone muy negativo, esto puede terminar a lo mejor sin pena de prisión. O sea, puede a lo mejor adjudicarse algunos delitos, acreditarse haberlos cometido, pero puede tener penas, no sé, que mientras no superen cierto plazo de años, a lo mejor no terminan en cárcel. Entonces, en ese contexto, mi duda justamente tiene que ver con la conveniencia o no de lo que hizo el presidente. El presidente tiene de alguna forma un rol, que es de acercar algunos temas y justamente poner la agenda respecto a lo que significa enfrentar los denominados delitos de corbata con mucha fuerza. Hay una agenda de probidad, de transparencia, que en algún momento se impulsó a partir del caso Convenio, y que justamente ahí hay un corazón importante respecto a medidas que se pueden tomar. Pero volviendo al caso de las declaraciones, yo no sé cuál justamente es lo que el presidente, o sea, sé lo que busca, pero no sé qué es lo que aporta. Y por lo tanto, en esta instancia judicial, el presidente no se puede volver un comentarista de fallos judiciales, ya sea en prisión preventiva o no. Hay una separación de poderes que también es débil desde el punto de vista de lo que significa el accionar del presidente y el respeto a las decisiones de otros poderes. Sí. Obviamente una vinculación y relación evidente entre ellos, pero creo que el presidente se da un gustito, por decirlo en forma simple. Se da un gustito y muy amparado justamente en el discurso contra los delitos de este tipo. Entonces, en ese contexto y en un pleno caso que se está desarrollando, creo que ahí hay un inconveniente que le genera un problema político. O sea, puede ser un problema judicial desde el punto de vista de lo que haga la defensa o no, pero en el fondo hoy día estamos comentando, y es lo malo, desde el punto de vista comunicacional, que el presidente de alguna forma salió a decir algo respecto a un caso en desarrollo. Y eso no sé si es tan bueno para él como figura presidencial. Obviamente ahí te dejo opción, María Carolina, poder hacer los apuntes pertinentes a lo que planteaba Pablo, pero quiero sumar además otra de las opiniones que han surgido y particularmente del fiscal nacional, la recoge La Tercera el día de hoy porque se alude también a la fiscalía, a los persecutores, y ahí el fiscal Ángel de Valencia advirtió que el curso de la indagatoria se definirá solo en función de lograr el éxito de la indagación. Los antecedentes de los mensajes de WhatsApp contenidos en el celular del señor Hermosilla se encuentran en custodia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Si hay alguna decisión procesal que tomar sobre ellos, lo harán en la oportunidad y de la forma que las necesidades de la investigación así lo justifiquen. A propósito también de esta alusión que hizo Juan Pablo Hermosilla a los persecutores y el Ministerio Público. Dejo ahí la palabra a María Carolina, hablar un poquito de esto, pero también si quiere hacer algún apunte de lo dicho por Pablo.
O sea, me llama mucho la atención personalmente, insisto en el personalmente, el que no se considere de alta importancia estar conversando hoy en día de Juan Pablo Hermosilla y Luis Hermosilla en sí. O sea, son las caricaturas y características de personajes que realmente se creen todopoderosos y lo podemos ver en múltiples planos. Yo creo que es completamente atingente. Estamos hablando de un caso que, que incluye fiscales, que incluye el Poder Judicial, que puede incluir ministros, que incluye personas como realmente poderosas, así como nosotros hablamos en algunos casos anteriormente, pensemos en la historia de Chile, de sacerdotes que, por ejemplo, estuvieron en casos de abuso, etcétera, y era noticia y se habló abiertamente también como por autoridades, que porque eran importantes, uno podría decir que tiene que ver la iglesia con todo lo que está pasando, pero no podemos negar que la iglesia por muchos años tuvo demasiado impacto en todas las decisiones de lo que significa Chile. Volvemos al mismo punto. ¿Cómo no va a ser importante estar hablando de este caso? ¿Cómo? Estamos hablando aparte, o sea, no sé si escucharon los audios. ¿Podría el presidente, si se plantea de la vereda, es un opinólogo, si hubiera estado hablando de los audios, casi podríamos estar, e insisto, esto es como un ejercicio, no estoy diciendo que hay trata de personas, pero se está pidiendo polacas, argentinas y ucranianas en un yate. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la magnitud de lo que estamos viendo? Podría ser aún mayor. Sería lamentable que un ser humano que al parecer se comunica así, se maneja así, habla, felicita a una persona por sus características psicópatas, por ser una buena psicópata y no una mala psicópata. Hay tanto que podría haber dicho, por ejemplo, el presidente, cualquier ministro o cualquier autoridad de ese tipo como de categoría que sería finalmente ya detalle y opinólogo, por decirlo así. No, el presidente está hablando de algo concreto que está pasando hoy, que se ha buscado de muchas formas de parte del oficialismo perseguir. Se puede ver históricamente desde el momento en que el presidente llega al poder, el poder castigar, o sea, poder castigar los delitos de cuello y corbata, el secreto bancario. Por ejemplo, también podríamos hablar de que es un opinólogo, si por ejemplo se pusiera a hablar de todos los senadores puntualmente, quién y quién no fue la persona que no quiso levantar el secreto bancario, que es algo que necesitamos hoy en día, no solamente para este tipo de cosas, sino para perseguir el narcotráfico. No lo está haciendo. Está el presidente hablando de algo que es totalmente atingente, totalmente en su rol, no se ha salido tampoco del protocolo, no veo el problema, la verdad. Como, lo digo como ciudadana de pie, Sí. lo digo como militante también, y lo digo como relacionadora pública. Pablo, para ir cerrando este bloque, porque ahí María Carolina nos hablaba también del tema del secreto bancario, muchos han hablado de las herramientas que se puedan tomar de aquí en adelante, lo puso también en la palestra la vocera de gobierno hace algunos días atrás. Quiero entrar en ese tema a la vuelta de la música en el siguiente bloque, pero quiero dejarte ahí también la palabra para ir cerrando ideas en esta primera parte, Pablo. Sí, es que yo vuelvo a mi planteamiento inicial, que tiene que ver con que el presidente tiene todo el derecho a manifestarse respecto a lo mejor a casos generales. Pero cuando entra en la minucia, cuando entra a hablar de personas públicas que están expuestas obviamente a un juicio que se va a desarrollar, ahí está mi duda. Porque cuando, por ejemplo, y esto no es primera vez, por eso digo que no es sorprendente, porque es una conducta del presidente que tiene un discurso que es de esta manera. O sea, por ejemplo, cuando hablaba respecto a la familia, respecto a, si no me equivoco, eran los Luxix, cuando justamente apuntaba cómo una parte de la familia contribuía de una forma al desarrollo y otra no. En esa discusión que el presidente también se mete solo, también entra a calificar o a hablar de situaciones particulares. Y yo creo que el presidente no está para aquello, porque el presidente tiene todo el derecho y su función es dar lineamiento respecto a lo que significa el secreto bancario, en términos generales, pero no aludiendo a una figura en particular. Tiene todo el derecho a expresar y manifestar su posición política respecto a lo que significa el combate a la corrupción y los delitos de cuello y corbata. Perfecto. Si mi único punto tiene que ver justamente cuando menciona a personas que, además, insisto, es un caso que no sabemos qué va a terminar. O sea, puede ser a partir de los chats que se vayan publicando, o tener un caso de implicancias políticas mucho más graves todavía aún. Entonces, Sería maravilloso.
mi planteamiento tiene que ver con eso, con que el presidente cuando alude a personas en particular, creo que ahí se pierde un poco el punto de vista del contenido de lo que él quiere transmitir. Pero cuando justamente levanta los temas y los plantea en su agenda, que es lo normal que hace un presidente, me parece bien. Sí, mi duda es justamente cuando habla de un caso en particular de lo que está ocurriendo. ¿Querías apuntar algo más antes de cerrar, María Carolina? Sí, uno pequeñito. ¿Sabes qué? Y de hecho podría estar completamente de acuerdo con el tema de LuxLeaks. Onda, como... Creo que hay temas, claro, que son muy particulares. Creo que el caso de Hermosilla no se puede llevar en ningún caso a una situación similar. Creo que el caso de Hermosilla es... Y siento, y tengo la esperanza, ojo, tengo la esperanza de que esto destape muchas más situaciones, ojalá destape todos los nombres posibles, para que podamos hacer algo al respecto y podamos avanzar en poder solucionar la crisis de confianza que hay con los distintos poderes del Estado de parte de la ciudadanía. El caso de Hermosilla es un caso que tenemos que hablarlo, con nombre, apellido y ojalá con todos los nombres y apellidos que vayan saliendo, porque creo que es importante. Pablo, algo breve también. Sí, pero sería profundizar en la diferencia, pero tiene que ver con que yo estoy muy de acuerdo, pero eso la ONU es parte de los parlamentarios, a lo mejor, obviamente, los medios de comunicación, de los líderes de opinión, de los dirigentes. Mi punto es que el presidente a lo mejor no debería tratar de casos particulares, porque no sé si le hace bien a la figura de él, y además lo desgasta. Y hoy día, insisto, a la par de estar hablando del caso de Hermosilla, estamos hablando de relaciones del presidente, y no porque hayan sido buenas o malas, sino que porque a lo mejor el contexto no fue el más apropiado para mencionarlo. Y cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy, junto a Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad, con María Carolina Cox, su suplencia en la dirección regional del Frente Amplio de Ñuble. Lo decíamos, queremos ir también respecto a los desafíos que implica estos casos desde el punto de vista de la institucionalidad. Y ahí queremos hacer eco de una conversación que tuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero, con Cooperativa, donde efectivamente estuvo analizando estos desafíos y también el momento que se está viviendo actualmente. Él dijo: el crimen organizado en el conjunto de rubros que tiene asociado, no nos quedemos simplemente con drogas o trata de personas, las organizaciones criminales también comprometen recursos naturales y actividades financieras, prolifera en aquellos países donde además tiene condiciones auspiciosas en materia de corrupción. Cordero dijo que es tal riesgo el que amerita ser tan severo en castigar las conductas que corroen al sistema institucional, y se tiene que ser especialmente severo porque no basta simplemente con que usted cometa delitos para corroer la confianza de las instituciones. Esta confianza también se corroe cuando hay malas prácticas, cuando hay conflictos de interés mal resueltos, aunque esos no puedan ser constitutivos de delito. Y por eso, dice Cordero, la severidad con la cual se actúa en estos casos es una señal muy categórica y relevante para efectos de inhibir comportamientos indebidos por parte de operadores públicos y del sistema de justicia en el futuro. De alguna manera también da cuenta de las precauciones y los caminos que se tengan que llevar de aquí en adelante respecto a estos casos, independiente también de los antecedentes que se vayan conociendo. El tránsito es muy amargo, pero lo tenemos que atravesar y las reacciones tienen que ser ejemplares. Parte de lo dicho por el ministro Cordero, que quiero entrar a comentar con ustedes a la hora de buscar efectivamente desde la perspectiva propositiva por dónde podemos seguir avanzando en cortapisas a lo que se da en el ámbito de la corrupción. Ahí María Carolina en el bloque anterior trajo a colación el tema del secreto bancario, que ha sido en varias oportunidades traído a colación por el gabinete, por ministros y quienes están llevando la conducción del país. Pero quiero también saber cómo lo están siguiendo ustedes. Pablo, parto contigo en esta oportunidad. Cuéntame un poquito cómo ves los pasos que se pueden ir dando en esta línea. A ver, en términos generales, saliendo un poco del caso de Hermosilla, cuando hablamos de corrupción el problema es grave porque justamente va minando la confianza en la democracia, y eso cuando se instala, y lo hemos visto ya que en Chile lleva bastante tiempo ya de desarrollo, cuesta revertir esa situación. La percepción de la ciudadanía respecto al funcionamiento de instituciones, conceptos como la igualdad ante la ley, son cosas que son delicadas, o sea, suenan muy grandes, pero tienen aspectos prácticos que tienen que ver justamente con que la gente empieza a desconfiar de sus instituciones, autoridades, y empieza a buscar otras instancias, y eso es justamente lo que atrae populismo, atrae figuras autoritarias que de alguna forma se salen un poco de este control, de estas reglas del juego. Son términos generales, pero yo creo que lo que ha puesto sobre la mesa el tema de lo que
estamos hablando, sí tiene que ver, por ejemplo, con que tiene que haber una importante reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Yo creo que eso es sustancial para lo que viene. En los procesos constitucionales se habló algo de ello, una propuesta bastante avanzada, sobre todo en el segundo, respecto a dar una gobernanza distinta al mismo Poder Judicial que parece que funciona de manera muy arcaica, muy antigua respecto a cómo es su estructura. Y por tanto creo que ahí darle un impulso distinto justamente a lo que tiene que ver con el sistema de nombramiento, donde intervienen otros poderes del Estado, donde interviene la figura del presidente, creo que habría que repensarlo justamente para buscar criterios más idóneos, más técnicos y tratar de reducir al mínimo, porque no se puede reducir completamente el elemento político. Creo que ahí hay un tema importante. Y otros temas que están vinculados, que seguramente se me escapan otros, pero cuando uno piensa en lo que tú planteas, Rodrigo, tiene que ver con los municipios. En los municipios también hay una esfera muy importante de autorregulación y de mucha libertad para los temas que tienen que ver con la plata. Recordemos la cantidad de alcaldes que están hoy día procesados por alguna causa vinculada a mal uso de recursos públicos. Entonces creo que la segunda dimensión tiene que ver justamente con cómo se modifica o moderniza justamente la transparencia de los municipios y la ley respecto a aquello. Es una de las esferas que nos ha tocado. O sea, cuando hablamos de reformas políticas, hemos hablado del Congreso, hemos hablado de los gobiernos regionales incluso, pero a nivel municipal, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, la transparencia y la probidad, creo que todavía hay cosas que se pueden desarrollar ahí. Creo que esos dos ámbitos grandes uno podría pensar que el punto de vista como desafíos institucionales son relevantes para abordar. Sí. María Carolina, ahí escuchábamos parte de lo que decía Pablo, modernización en cuanto a lo que es el Poder Judicial propiamente tal, lo que tiene que ver también con los gobiernos locales en cuanto a las prerrogativas que se tienen, puntos que le parece que son interesantes, pero muchos de ellos, si lo vemos en una globalidad, hablan de modernización del Estado, algo que en más de una oportunidad también se ha traído a colación. ¿Cómo lo ves tú también desde tu perspectiva y además desde ese prisma regional que siempre es importante verlo? Eso mismo estaba pensando. De hecho, agradezco mucho siquiera que se mencione el tema de las municipalidades, como las municipalidades. La verdad es que adhiero. Yo veo toda crisis como una oportunidad. Ahora, claro, una crisis bien manejada se transforma en una oportunidad. Creo que, volviendo un poco al tema Hermosilla, como ponerlo como un estilo de ejemplo, caricatura, pero también tantos otros casos municipales, cuando lo pensábamos, por ejemplo, de Catia Garriga, Torrealba. No se me ocurre ninguno en este momento como de izquierda, no es porque estoy tratando como de hacer como... Pero nos habla de falta de fiscalización, nos habla de que hay algo, hay algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Vamos a tener que descubrirlo y creo que estamos a puertas a hacerlo. Pero es completamente real. Las municipalidades, uno ve acá, por ejemplo, en la región de Ñuble, que es la región más pobre de Chile, en donde hay municipalidades, o sea, donde hay el personaje que es encargado de la biblioteca, en la tarde es el gallo de seguridad. Es como, hay tantas cosas y tantas formas también, y yo creo que hay que abordarlas todas, pero insisto con el punto raíz. Creo que en Chile hoy en día es como cuando uno como ve humo, probablemente hay un incendio. Siento que nosotros estamos como hay humo por muchos lados. Y creo que necesitamos poder encontrar dónde está el fuego para poder ver qué hacer con ello. Y creo que, insisto, perdón por ser tan redundante y llevarlo todo a un mismo punto, pero me gustan los clichés y las caricaturas porque ayudan a explicar como muy bien de repente algunos temas. Y creo que el caso Hermosilla, por ejemplo, va a ser clave por cómo se va ramificando y cómo va funcionando, si esto funciona así, en Santiago, en la cabeza del Poder Judicial, en la cabeza del Poder Ejecutivo, imagínense lo que pasa como en el resto de Chile. Y necesitamos poder frenarlo y castigarlo severamente. Pablo, quiero también tomarme un poco de la arista más
política, más legislativa, porque sabemos que urgencias tenemos muchas a nivel país, pero de repente colisiona con las dificultades para poder ponerse de acuerdo. Sabemos que los diagnósticos en ese sentido ya se han hecho bastante, se está a la expectativa en qué momento se echa mano de una reforma al sistema político, pero hay que ser claros, nos cuesta bastante el poder sacar adelante ciertas propuestas, independiente de que haya visiones bastante transversales sobre algo, pero además contextos electorales como el que estamos dificultan un poco sacar adelante esas propuestas. ¿Cómo ves también el tema del compromiso que tenga que asumir el mundo político, el mundo parlamentario, para acompañar este proceso que ya lo ha dicho el ministro? Va a ser amargo, pero obviamente hay que sacar adelante estas medidas que sean ejemplares. Sí, ahí uno no es tan positivo ni un derecho tan optimista porque la verdad es que el Congreso hoy día está fragmentado por un lado, que es lo evidente que tiene que ver con que hay mucho partido político, hay mucho parlamentario independiente que no responde a ninguna lógica, sino que más bien a la discusión en particular de cada uno de los proyectos, y eso creo que no es tan bueno. A eso tú le sumas que estamos en un año electoral, es difícil sacar o llegar a grandes acuerdos entre oficialismo y oposición. De hecho, la reforma emblemática, toda la sistema político, que todavía no sabemos si va a tener algún destino o no, pero la otra, que tiene que ver con pensiones, está ahí también detenida porque los principales actores no se ponen de acuerdo justamente en lo que significa hacer la política, cuáles son los criterios y las medidas correspondientes. Entonces, el escenario legislativo no está fácil. Creo que era evidente al principio del gobierno, por un tema de, insisto, fragmentación, también porque esto es un gobierno que no tiene mayorías, y eso hay un componente muy importante que tiene que ver con que siempre se tiene que estar negociando con otras partes, que puede ser muy importante desde el punto de vista de lograr acuerdos, pero no tiene una base propia que le permita impulsar una agenda. Entonces, estos elementos como de contexto te hablan de que hoy día llegar a acuerdos justamente es muy difícil. El ambiente está muy raro, o sea, vimos ayer, no sé si lo vamos a alcanzar a tocar, pero esta moción de censura a la presidencia de la Cámara de Diputados, que le hace un diputado, que busca un partido político que trata de respaldarlo, pero que en definitiva no representa a mucha gente. Deja en expresión justamente que estamos con un Congreso que además está muy peleado entre ellos. Entonces, este tipo de ojalá de acuerdo, grandes acuerdos, como se les denomina para algunas áreas sectoriales y para enfrentar algunas reformas pendientes, la verdad es que enfrenta un poco propicio justamente al acuerdo por las condicionantes que tiene, pero también por las actitudes y conductas de los parlamentarios que están en plena campaña. O sea, estamos a puerta de las elecciones municipales y regionales, pero ya entramos un par de meses más al ciclo parlamentario. Entonces, la verdad es que la dificultad de lograr acuerdos es bastante alta. O sea, el ministro Elizalde, por ejemplo, tiene cuesta arriba muchas de las reformas porque no hay un escenario propicio para llevarlas a cabo. Entonces, creo que aquí lo que tiene que ver, sí, y ahí sí vuelvo a lo que hablaba al principio, tiene que ver con la actitud del presidente. Que el presidente sí puede liderar grandes reformas, sí puede obviamente liderar grandes acuerdos a partir de lo que significa su agenda y lo que logra concordar con la oposición. Y creo que hay un espacio ahí pero que depende mucho del liderazgo presidencial. En la medida que el presidente obviamente se comprometa con agendas de cambio, con agendas de reformas legales, etcétera, hay un espacio importante, pero tiene que ver con que el presidente tenga un discurso muy claro, muestre su liderazgo, ordene también al oficialismo, que no es para nada fácil, lo hemos visto a partir de lo que pasa en Venezuela, Maduro, etcétera. Entonces, creo que en un contexto tan difícil, tan desfavorable para llegar a acuerdos, la figura presidencial es muy importante para buscar los acuerdos. Sí. Y ahí creo que hay un punto que el presidente puede explotar, pero pensando que, insisto, los tiempos son agotados, estamos de años electorales, por lo tanto hay poca oportunidad para llegar a algún acuerdo. Sí, el escenario conspira un poquito cuando queremos pensar en sacar adelante muchas de estas propuestas. María Carolina, me quedo contigo. Ahí Pablo daba cuenta también el rol que puede tener el presidente de la República en poder aunar visiones y criterios en torno a una agenda tan importante que se ha estado configurando, que siempre ha estado presente, pero que a propósito de estos casos, este caso que hemos estado siguiendo en los últimos días, ha tomado una relevancia mayor y que tiene que ver con los temas de corrupción. ¿Cómo lo ves tú también? No solamente respecto al rol que pueda tener el presidente, sino que además esta
esa grandeza política que muchas veces se espera en el Parlamento para sacar temas donde, insisto, muchas veces hay transversalidad, pero la pequeñez de repente prima. O sea, es que son tantas cosas, me dan ganas de conversar de tantos temas al mismo tiempo, porque la verdad es que son tantos temas en los que están, por ejemplo, en cosas tan pequeñas como las carreras de galgos. O sea, vemos lo brutal que significa para, o sea, lo que es para los perros, como estar expuesto a esas carreras y que no se pudiera votar algo así. Entonces, a mí es inevitable, mi cabeza funciona así, debo admitirlo. ¿Cómo puede ser posible? Por ejemplo, había gente joven, ya uno puede decir ya la gente de cierta edad en adelante, por tradición, por a veces motivo. Porque es gente joven que tiene conciencia de lo que significa como la violencia sobre seres sintientes. Va a votar en contra, o sea, como de prohibir, seguir como... Me hace pensar inmediatamente en este tipo de tráfico de influencia. O sea, volvamos a ese punto, eso que quiero llegar. Ya, en el caso que tú decías, al presidente le falta liderazgo? La verdad es que nosotros como oficialismo, y no nosotros porque soy militante, pero el oficialismo está bien ordenado en poder mencionar el régimen de Maduro como dictadura, en eso no hay problema. Nuestro problema viene en el día a día, por decirlo así, cuando queremos avanzar en leyes y hay bloqueos. Entonces es inevitable, por eso digo, y por eso trato de llevarlo un poquito tal vez, ¿no será que no es necesariamente la falta de liderazgo del presidente, sino que realmente hay corrupción de repente un poco más profunda de la que nosotros podemos imaginar? Tráfico de influencias que está bloqueando permanentemente la posibilidad de progresismo para Chile. Eso. Pensando también en aquello y a propósito del factor sistema político, María Carolina, está el tema de la renovación de los liderazgos a propósito de el factor que aludías tú. ¿Va de la mano de aquello también, tal vez? ¿Cómo ves tú ese factor? O sea, de hecho, desde mi perspectiva, y esto, insisto, vuelvo a mi perspectiva personal, siento que estamos en un momento como pivote, por decirlo así. De conservadurismo y progresismo. Y el progresismo no necesariamente tiene que ser de izquierda, no sé si se entiende. Hay gente que se quiere conservar viejas formas, viejas prácticas. Hay personas que buscan aferrarse al poder a toda costa, que es transversal, lamentablemente, y lo hemos visto. Y probablemente, y espero de todo corazón, que lo podamos ver de forma aún más profunda cuando las amenazas de Juan Pablo Hermosilla se vuelvan realidad, abrir su celular completamente. Hay personas que buscamos hacer las cosas distintas y creo que es importante, independiente, no tiene que ver con edad, ojo, quiero dejar súper en claro, yo conozco gente muy adulta, por decirlo así, muy progresista, y muy abierta, y muy transparente, y muy correcta, como gente joven, como lo pudimos ver en el mismo caso de Fundaciones, que replicó práctica y que pareciera ser como que no sucumbió. Pero sucumbió que eso es lo que, insisto, yo estoy súper intrigada con este caso. Yo quiero saber para dónde avanza. Yo quiero que sea transparente. Yo quiero que se hable. Ojalá que todos lo hablen. Que sea el tema permanente. Que salgan todos los nombres posibles. Y vean por fin, de forma transparente, cuáles son las trabas que en Chile no nos permiten avanzar. Porque yo no creo que este caso sea uno más de 1 millón de casos criminales de Chile. No. Los nombres mencionados, los lugares, las posiciones son demasiado específicas y de demasiado poder como para no darnos como este humito donde puede haber un incendio en donde quizás estamos inconscientes de una u otra forma medio secuestrados como país por ciertos grupitos de poder, insisto, pueden ser transversales, que no quieren soltarlo y están dispuestos a todo por mantenerlo. Y necesitamos poder avanzar. Nos quedan los últimos minutos. Pablo, ahí te dejo tiempo para que cierres ideas. Después, María Carolina, también te dejo tiempo para cerrar ideas sobre este tema. Pablo. Sí, retomar que efectivamente la agenda anticorrupción, lo que significa transparencia, más probidad, tiene que ser una agenda que sea realmente relevante dentro de las prioridades de los gobiernos. Porque claro, cuando estamos hablando de pensiones, de salud, de sistema político, reforma tributaria, a veces queda poco margen para justamente pensar en este tipo de reformas que son tan importantes. Y lo que hacen cuando se postergan los debates es que se siguen proliferando justamente algunos delitos, algunas prácticas que no constituyen un buen actuar. Y eso creo que es muy importante
que se le dé una importancia especial a lo que significa una agenda provida, porque si bien estamos discutiendo mucho respecto a la seguridad, etcétera, lo que significa en términos de confianza institucional, lo que significa en términos de lo que las personas crean en nuestras instituciones, crean en los poderes del Estado, se resiente mucho con este tipo de casos. Y por lo tanto creo que hay que enfrentarlos con fuerza desde el punto de vista de lo que tiene que ser la justicia, obviamente, pero también desde el punto de vista político a través de agentes que aborden estos temas, asuman los desafíos y que de alguna forma remezcan un poco algunas prácticas que no están del todo bien, no corresponden. A veces hay mucho espacio de lo que es legal, ético. Hay un espacio que también es interesante discutir de cómo se regulan las prácticas que ciertos actores tienen. La diferencia entre lo legal y lo ético es muy importante en este tipo de discusión. Pero junto con eso, insisto que hay que tener una agenda que efectivamente la organización del Estado y todo lo que tiene que ver con evitar este tipo de delitos sea potente en un gobierno. Todos los gobiernos cuando hacen sus programas, estos temas vienen incluidos por defecto, pero creo que falta un mayor impulso justamente a una agenda que ponga estos temas en primer lugar y proponga soluciones a la altura de hoy día, de lo que la ciudadanía también espera. María Carolina, te dejo ahí el espacio para cerrar tus ideas y también el panel del día de hoy. Perfecto. Bueno, la verdad es que yo, desde mi perspectiva, considero que el gobierno y oficialismo, pero el gobierno ha hecho bastante. Me acuerdo mucho de esta instancia Chalper Toa, creo, era Chalper, no, era Longton Toa, en donde dice, acá no se ha hecho ninguna ley, no se y se empieza a hacer un poco como ta. Todo lo que se ha intentado hacer y que se ha bloqueado de forma permanente. Volvemos, tema secreto bancario, podemos volver a todas las normas que se han buscado para castigar los crímenes, finalmente como cuello y corbata. Y no solamente eso, o sea, también veo, por ejemplo, en regiones como Ñuble, en cómo realmente hemos mejorado como nuestras condiciones en seguridad, cómo se ha invertido en nuestras regiones, etcétera. Espero, de todo corazón, así como de repente como que se busca que no sean personalismos, pero muchas de las leyes hoy en día de Chile se llaman como la víctima de, por ejemplo, Ley Karim, como están actual. Espero que el día de mañana podamos tener un estilo de ley Hermosilla que castigue profundamente y severamente este tipo de situaciones, e insisto, en todos los tipos de contextos, y que nos permita avanzar como país. Que nos permita avanzar y que se hable, que no nos dé miedo seguir hablando, como que hablemos de las cosas que pasan, que nos miremos de frente como chilenos y seamos capaces de decir, esto es lo que está pasando, me da lo mismo si mi amigo no. Porque cuando se trata de gobernar, no se gobierna para los grupitos, y creo que en eso, volviendo al punto, si era atingente o no atingente que el presidente hablara, lo es, porque el presidente finalmente es la voz que llega a todos los chilenos y chilenas. Y todos tenemos el derecho a saber lo que está pasando en nuestro país, todos tenemos el derecho a saber la gravedad del asunto para poder volver aunque, imagínense el día de mañana, y no digo que vaya a pasar, pero va a tocar quizás amigos de él, fantástico, porque también lo va a hablar. Y eso vamos a esperar de él, vamos a esperar ese tipo de cosas, así como hablamos de lo que está pasando en Venezuela y festejamos y celebramos que sea capaz de decir, acá hay una dictadura. Bueno, con nombre y apellido también cuando son cosas atingentes e importantes para nuestro país. En ese sentido, esa es mi visión, y así cierro. Y saludos, Pablo. Gracias, yo quiero agradecer a ambos, María Carolina Cox, Pablo Rodríguez, que nos acompañaron en este panel del día de hoy. Un abrazo a ambos y nos estamos reencontrando pronto. Que les vaya bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao. Por un Chile hermoso y una Hermosilla.